mujeres muy especiales. Esta es una pieza de Huastepe. A esas mujeres se les cuidaba mucho porque la gente iba y les cortaba un pedazo de cabello, un pedazo de dedo, un pedazo de mano, porque los consideraban como amuletos. Entonces las tenían que cuidar, porque pobrecitas quedaban sin nada. Entonces, ese era el pensamiento. Pero ¿por qué la mujer? La mujer tenía una situación muy especial. Pero además, como muy chiquitas en ese tiempo, tenían hijos, su estructura fisiológica todavía no estaba muy sólida. Entonces eso generaba que hubiera mucha mortandad de mujeres adolescentes. Entonces eran consideradas dioses, las ciguatepeos. Nos vamos por acá. Tlatelolco. Se supone que ese era uno de los mercados más grandes, más importantes, era el lugar donde ahora sí fluía toda la economía. Era muy significativo un mercado. Y el tianguis, desde antes era tianguisli, ahora lo manejamos como tianguis. Le hemos quitado, pero es muy nuestro, desde periodo prehispánico. Bien, aquí vemos alimentos que se descubrieron desde aquella, bueno, se potenciaron desde aquella época. El maíz se supone que se descubre más o menos 8.000, 9.000 años antes de Cristo, cuando todavía éramos cazadores-recolectores. Todavía no existían las estructuras sociales conformadas. Entonces, el maíz, el origen del maíz es el teocintle. Es una matita que todavía la podemos ver con unos granitos muy chiquitos. Ahora sí, los antiguos mexicanos cuando la descubren la van mejorando hasta que hoy ya es el producto del grano muy grande que conocemos y que es delicioso. Es el principal alimento, igual que el frijol, igual que la calabaza. Es la trilogía básica de alimentos. Pero también, ya con el tiempo que se descubre la agricultura y se desarrolla, se empiezan a sembrar todos estos productos. El aguacate, la tuna, etc. Entonces somos del pueblo de los que somos de verdad, ahora sí, afortunados de tener toda esta variedad de productos que está en nuestras mesas. Y bueno, aquí vemos que todo lo tenían guardado en grandes cuartos, todo bien ordenado, bien organizado, toda la dinámica social se vivía en aquella época. Y aquí vemos a un guerrero ataviado, ya un guerrero que había hecho prisioneros y ya podía vestir de esa forma. Este era un guerrero. Perdón, ¿quiere darle el espacio para que vemos ahí? Porque nada más trae su macahui y pues apenas tenía que hacer hazañas para poder vestir como el otro guerrero. Aquí vemos un personaje muy importante, un joven. Normalmente escogían a un joven, es que tenía más o menos 16, 18 años. Lo educaban, durante un año iba a representar al dios Tezcatlipoca. Y lo adornaban, le enseñaban a tocar la flauta, y era el único que podía tener varias esposas. Pero al año lo iban a sacrificar. ¿Al año de qué? Al año lo iban a sacrificar, de que se representaba al dios Tezcatlipoca. Y al otro año escogían otro. Entonces por eso era como un personaje santo. La gente iba y lo agarraba en los brazos, en las piernas. Era así como un personaje bendecido. Pero iba a morir y lo casaban con 4 princesas, 4 doncellas, que representaban distintas diosas. Era el único
único que podía hacer eso porque no se podía más que los tlatoanis, bueno, los funcionarios, los pipiltzin, sí podían tener varias esposas, no todos. El adulterio estaba castigado con la muerte. Entonces, no todos lo hacían. Claro, como había clases sociales, como se arriba, se podían. Miren, aquí vemos a los comerciantes, que es también un grupo de élite. Aquí también se venían y se conocían chismes de lo que sucedía en otros pueblos. Entonces era muy importante el mercado, el tianguis. Además se usaba el trueque. La gente traía productos para intercambiarlos. La moneda más preciada era el cacao, porque eso nada más lo podían tomar ahora sí, la clase noble, los gobernantes. Vemos una mujer, miren, ya vemos el xoloitzcuintle, que es el perro muy especial. El guajolote, que ese es otro animal que ya estaba domesticado, que era parte del alimento que se daba, pero bueno, no todos lo podían acceder. Y vemos a una mujer muy especial. Tiene los labios pintados, las piernas tatuadas, tiene el pelo suelto. Si ustedes ven a todas las demás mujeres, cómo se visten, todas bien peinaditas. Y ella no. Entonces, ¿quién era esta mujer? Era una ahuillanime. ¿Qué quiere decir? Era una alegradora, la que produce alegría. Ya en la estructura social actual es una sexo servidora. Entonces participaban en los rituales, estaban organizadas, vivían en grupos, y una vez me preguntaron, ¿y si cobran? Investigué, no supe qué contestar. Y resulta que sí, cobraban cacao. Digo, no, tampoco iban a... Era parte de la estructura social que había desde aquella época. Entonces, para que ustedes más o menos puedan ir ubicar parte de esta vida cotidiana que tenían los antiguos mexicanos. Nos vamos de la colonia, de sus casas, sus templos, como en la catedral. Pero aquí nos muestra precisamente cómo la piedra utilizada era ahora sí, de los templos que estaban desmontando, deshaciendo. Entonces son grabados que todavía quedan ahí y que son como muestra de que se utilizó este tipo de material después de que destruyeron la ciudad de Tenochtitlan. Y aquí vemos recién estas. Entonces las distintas piezas que estas son ya utilizadas en el periodo de la colonia, ya nos mencionan esto. Y perdón, si nos hacemos un lado para dejar pasar. Aquí esta es una lápida, esta es una tumba que se encontró de un personaje afuera de catedral, a unos metros. Se estaba haciendo una excavación y se encontró esta tumba. Entonces un personaje de Miguel de Palomares. Se trajo aquí porque es parte del descubrimiento, pero ya fue del periodo después de la derrota de los mexicas, de los aztecas. La catedral metropolitana tardó 3 siglos
en construirse, 300 años. O sea, no fue tan rápido, fue un proceso muy lento, de muchísimo trabajo, una obra arquitectónica indudablemente más allá del pensamiento que uno pueda tener, una obra arquitectónica muy bella, muy bonita, muy impactante, muy impresionante, que también es monumento histórico. Nos vamos por acá. Ya estos son objetos que se encontraron en las excavaciones y ya corresponden más bien al siglo XVII, XVIII, XIX, y ya con influencias de otros lugares. Ahora se rompen fácilmente. Pero ya la experiencia del contacto con el mundo, pues ya trajo así de todos de distintas partes del mundo, tipo arabescos, muchas cosas que venían ya de Europa y que se empezaron a hacer aquí, a utilizar en las viviendas. Entonces, por eso todo este tipo de excavaciones, estas, por ejemplo, corresponde a unas figuras para nacimiento, ya de un periodo mucho más, pero se muestra como parte de lo que significó el proceso de excavación. O sea, son, ahora sí, registro de lo que se encontró en este proceso de excavación. Y es como una evolución de la cultura. Sí, sí, sí. Hasta monedas se encontraron. Y el tesoro de Espíritu Santo, ese es plata. O placa, luego no es precisamente plata, sino es otro tipo de material. De la etapa 7, pero se encontraron solo estos fragmentos. Los demás se han de haber utilizado para la construcción de un edificio, pero cada etapa constructiva tenía su propia diosa Coyolxauhqui. O sea, no la destruían los mexicas, sino la enterraban y sobre esa construían otra. Entonces esta corresponde a una Coyolxauhqui que es más grande, más gruesa, más pesada, su tamaño circular es mucho mayor y es la misma diosa, Coyolxauhqui, la diosa de la luna. ¿Cómo el material que usaban? El material se conoce como, es piedra volcánica. Esta piedra no había aquí en esta zona, la traían por arriba de donde está Zacatenco, arriba, sí se conoce el Polito, está el cerro de Chiquihuita, más o menos en aquellos lugares había este tipo de piedra volcánica. Entonces imagínense si no existía el animal de carga, no existía la rosa,
la traían. Se piensa que las piedras las traían arrastradas en grandes troncos, sobre troncos, para irlas trayendo hasta acá. ¿Cuánta cantidad de gente se necesitaba para traer este tipo de piezas? Y ya sea, no se sabe con exactitud si la agarraban en otro lugar o aquí en Ixtico. El dios de la guerra, Huitzilopochtli, porque hay un mensaje político de aquellos que se pongan conmigo, este es el futuro que les espera. Entonces esta es la diosa, pero aquí se encontró a Tlaltecutli. Afuera del templo, del área del templo mayor, se encontró Tlaltecutli, que es esa pieza grandota, que es la señora de la tierra. Entonces esa se encontró ahí. Los han de Esta es la diosa Tlaltecutli, la señora de la tierra. Es una pieza que mide alrededor de 4 metros y pesa 12 toneladas. No se encontró la parte del centro. ¿Cuál es el mito de Tlaltecutli? Se supone que antes de que crearan la tierra estaba pura agua, que no se sabía cómo había estado esa agua y quién la había creado. Pero entonces los dioses Tonacatecutli y Tonacaciguan, dioses de los mantenimientos, dicen que ya es momento de crear la tierra. Y entonces le encargan, había un animal monstruoso en aquel tiempo que era mitad pez y mitad lagarto. Gigante, enorme, con ojos y dientes en todos lados, en las coyunturas del cuerpo, en los brazos, en las piernas, en el cuello, y devoraba todo lo que veía. Y entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que son mandatados por sus padres, se convierten en dos grandes serpientes. Y entonces agarran a este animal monstruoso, lo rodean en la mitad, lo aprietan tanto que lo parten en dos. Así se forma la tierra y se forma el cielo. Entonces esa va a representar la tierra, pero como fue partiendo, ella lloraba mucho. Entonces, como premio de consolación, le dicen que ella va a representar la tierra y ella va a alimentar a los hombres, pero también ella va a devorar a los mismos hombres cuando mueren y regresan a la tierra. Pero requiere del sacrificio humano para alimentar a los hombres. El cabello, vemos una mujer que está en posición de parto, como si fuera a tener un bebé. En lugar de manos tiene garras. Tiene el cabello rizado, que simboliza los árboles y las flores. Los ojos profundos simbolizan las cuevas y las cavernas. La nariz pronunciada simboliza los valles y las montañas. Y la boca descarnada está relacionada con la muerte, con Mictlantecutli. Y fluye un chorro de sangre que va del vientre hacia la boca para alimentarla a la diosa. En lugar de en los brazos y en los codos y en las rodillas tiene cráneos, si se los alcanzamos a ver. Entonces ella va a producir los alimentos
que requiere el hombre para vivir, pero requiere de la sangre humana para alimentarse. Entonces esta es la diosa Tlalnepantla, la señora de la tierra. Entonces, bueno, pues espero que esta visita les haya gustado. Sí. Y venir otra vez para aprender bien los Entera. nombres que están algunos difíciles De pronunciar. de pronunciar. No se preocupen.